En esta oportunidad vamos a presentar la prevención de la violencia intrafamiliar. Comenzando con la introducción. La violencia intrafamiliar es una problemática social de salud pública que afecta a individuos de todas las edades, géneros y contextos socioeconómicos. Se refiere a cualquier tipo de abuso o maltrato que ocurre dentro del núcleo familiar, ya sea entre parejas, de padres a hijos, de hijos a padres o entre otros miembros del hogar. La violencia intrafamiliar no solo causa daño físico y psicológico a las víctimas, sino que también tiene repercusiones profundas en la dinámica y estructura familiar. Las consecuencias de estos actos pueden extenderse más allá del hogar, afectando el rendimiento académico de los niños, la productividad laboral de los adultos y la salud mental de todos los individuos. La erradicación de la violencia intrafamiliar requiere un enfoque integral que involucre la educación, la sensibilización, la intervención legal y el apoyo psicológico. Es fundamental promover relaciones familiares basadas en el respeto, la igualdad y la comunicación efectiva para prevenir y abordar esta problemática de manera efectiva. La violencia intrafamiliar ha sido un fenómeno presente desde hace mucho tiempo, aunque solo en la última década ha adquirido verdadera importancia. Históricamente fue un tabú ya que la sociedad no quería admitir que el hogar idealizado como un espacio de afecto y protección podía ser un lugar de violencia. Este problema afecta a todos y tiene repercusiones económicas, políticas, sociales y de salud pública. No es un fenómeno individual ya que afecta a más de una persona, incluso si algunos miembros como los hijos solo presencian la violencia. La violencia intrafamiliar es multicausal y está asociada con diversos factores sociales, individuales, políticos, comunitarios. Hay factores familiares que aumentan el riesgo de la violencia, la alta intensidad de la relación familiar, la composición diversa de la familia, el nivel de estrés familiar y el carácter privado de la vida familiar. Además, la violencia intrafamiliar puede ocurrir fuera del domicilio conyugal o del hogar compartido por el agresor y la víctima. Le paso la palabra a mi compañero. Ok, vamos a ver las formas de violencia. Primero empezamos con la violencia física. Son actos que atentan o agreden el cuerpo de la persona, como lesiones corporales infligidas de forma intencional, empujones, bofetadas, golpes de puño, patadas, quemaduras, agresiones con arma, etcétera. Es la más fácil de reconocer y se expresa en las agresiones al cuerpo de la víctima. Sin embargo, hay casos en los que el maltrato físico no puede ser detectado a través de un examen físico, dado que no deja huella, y en casos de estas son de corta duración, así como pueden ocasionar otros síntomas físicos como dolores de estómago y de cabeza, pesadillas y ataques de ansiedad. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar de la violencia psicológica. Es una forma de abuso destinada a causar temor, intimidación y control de las conductas, sentimientos y pensamientos de la víctima. Incluyen una variedad de acciones tales como las humillaciones, desvalorizaciones, críticas exageradas y públicas, insultos, amenazas y culpabilizaciones. Primero tenemos la intimidación, que provoca el miedo mediante miradas, acciones, gestos, romper objetos, maltrato a otra persona, animales o mostrar un arma. Privilegio, decidir unilateralmente sobre asuntos importantes sin considerar a las demás, exigir un trato preferencial. También tenemos la desvalorización, que consiste a la otra persona como incapaz o inútil, despreciar su trabajo y el esfuerzo también. También tenemos las amenazas, puede ser daño físico, muerte, abandono, suicidio o internación psiquiátrica. También tenemos la manipulación de los hijos, culpar a la víctima por el mal comportamiento de los hijos, utilizarlos como intermediarios, amenazarlos con quitárselos o abusar de las visitas. También tenemos la indiferencia, que es negar a hablar o tener contacto físico, ignorar a la otra persona como las preocupaciones y necesidades de la víctima, no mostrar afecto. También tenemos el aislamiento, controla qué hace la víctima, con quién habla, lo que lee, lo que va. Abuso económico también, ocultar ingresos, tener control exclusivo del dinero, gastar primero el salario del otro, impedirle disponer del dinero. Siguiente, por favor. Ya, también tenemos la violencia sexual. Em, en la, viol- en la violencia sexual tenemos actos de atención contra la libertad sexual de las personas y lesiones a su dignidad como relaciones sexuales forzadas, abuso, violación. Esta es la más difícil de reconocer y aceptar. También tenemos la violencia económica o de patrimonio. Em,
Consiste en despojar o impedir el acceso a bienes materiales o patrimoniales familiares a los integrantes del grupo familiar, negar los recursos existentes para la manipulación con la finalidad de controlar la conducta de algunos de los integrantes. Siguiente, por favor. También tenemos el ciclo de la violencia intrafamiliar. Es la mayor parte del tiempo. El abuso no ocurre en forma de continua, sino en ciclos. El ciclo de la violencia intrafamiliar consiste en las siguientes fases, que es la fase de tensión, la fase de crisis y la fase de arrepentimiento. En la fase de tensión es la acumulación de tensión, la fase de crisis es descarga incontrolable de las tensiones y la fase de arrepentimiento es la calma y relativamente de la tranquilidad. Siguiente, por favor. Ya, yo les voy a hablar sobre la detección de la violencia interfamiliar. Es el reconocer o identificar una posible situación de maltrato en la familia para diagnosticar la violencia interfamiliar. Es importante considerar quién pide ayuda, ya sea un adulto, un adolescente o un niño, y si la situación está explícita o se encuentra oculta. Pasa al siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar de lo que es la tipología de la violencia intrafamiliar. Vamos a hablar de tres casos específicos que serían maltrato infantil, maltrato entre familiares y maltrato de pareja. Siguiente diapositiva, por favor. El maltrato infantil se produce cuando la violencia afecta a niños y niñas y adolescentes menores de 18 años y es ejercida por los padres o cuidadores. El maltrato infantil puede ser tanto emocional o psicológico por abandono o por negligencia física o química. El maltrato es definido como cualquier omisión de acción, intencional o no, por parte de personas a cargo del adolescente que comprometan la satisfacción de las necesidades primarias. En este caso ya se puede ver afectado el desarrollo físico y emocional del menor. Siguiente diapositiva, por favor. El maltrato entre familiares se produce cuando la violencia es ejercida por personas que no conforman el núcleo familiar primario y la integración de la familia implica una doble relación, la de los miembros que la constituyen entre sí y la del sistema familiar respecto a su entorno. Para la Organización Mundial de la Salud, el maltrato a personas mayores se define como la acción única y repetida o la falta de respuestas apropiadas que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual produzca daño o angustia a una persona mayor. Le doy el paso a mi compañero. Ya, yo voy a hablar sobre el maltrato de pareja. Este ocurre cuando una persona ejerce violencia contra su cónyuge, ya sea su compañero, su concubino o pareja en relaciones de hecho. Ya sea esto dentro o fuera del hogar compartido. El agresor suele ser alguien cercano a la víctima y el maltrato puede configurarse como violencia intrafamiliar, incluso si los actos ocurren fuera del domicilio conyugal. El sexo más afectado por ese tipo de violencia sigue siendo el sexo femenino. La violencia de pareja se caracteriza por una visión rígida de los roles de género, lo que genera relaciones desiguales y facilita la violencia. Esta violencia se manifiesta de manera creciente y cíclica. ¿Puedes pasar diapositiva, por favor? Ya. Esta se divide en tres etapas. En la primera etapa tenemos que comienza como una agresión psicológica sutil, como menosprecio o ridiculización, debilitando progresivamente las defensas psicológicas de la víctima. En la segunda etapa tenemos que incluir violencia verbal acompañada de agresión psicológica con insultos o críticas públicas, lo que lleva a la víctima a estados depresivos y necesidad de tratamiento psicológico o psiquiátrico. En la tercera etapa involucra violencia física
que empieza como juegos y evolucionan a golpes más serios y contactos sexuales involuntarios. El ciclo de violencia de pareja incluye tres fases, como la acumulación de tensión, la expresión de tensión y las conductas de arrepentimiento y afecto. Este ciclo se perpetúa sin fin hasta que un agente externo como un amigo, familiar o profesional interviene para romper la circularidad. ¿Podrías pasar de diapositiva, por favor? Y en este cuadro podemos ver lo que es el tipo de violencia familiar, las formas de violencia y las manifestaciones concretas. Tenemos el tipo de violencia familiar, el maltrato infantil, que se puede en formas activas, formas pasivas y niños testigos de violencia. En las formas activas tenemos el maltrato físico, el maltrato emocional y el abuso sexual. En las formas pasivas tenemos el abandono material y el abandono moral. Y los niños testigos de violencia, el maltrato emocional. También tenemos lo que es maltrato entre familiares o maltrato a personas mayores. Tenemos las formas activas y pasivas. En las formas activas tenemos el maltrato físico, el maltrato emocional y el abuso sexual. Y en las formas pasivas tenemos el abandono material y el abandono moral. En el maltrato de pareja conyugal, el maltrato a la mujer o el maltrato al hombre, que sería tanto maltrato físico, maltrato emocional o abuso sexual, y la violencia cruzada o recíproca, que sería maltrato físico, el maltrato emocional o el abuso sexual. Doy el paso a mi compañero. A continuación tenemos las consecuencias, ¿no? En distintos puntos, cada situación da una consecuencia. Por ejemplo, en el trabajo, ¿qué sucede? Sucede un incremento del ausentismo laboral, una disminución del rendimiento laboral. Y en la educación, lo que sucede es aumento del ausentismo escolar, ya no se va al colegio, en este caso al trabajo, aumenta la deserción escolar, salen del colegio, trastornos de conducta y del aprendizaje y la violencia en el ámbito escolar. En lo que es de salud, en lo que es física, tenemos lesiones, cefaleas, discapacidad, fractura, adicciones, etcétera. En el plano mental tenemos lo que es depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, etcétera. En el caso de lo social tenemos lo que son las fugas del hogar, también están los niños en situación de riesgo e incluso la prostitución, tanto de hombre como de mujer. En el caso de la seguridad es violencia social, juvenil, homicidios y lesiones dentro de la familia. En el caso económico tenemos el incremento del gasto en los sectores de salud, en la educación, en la seguridad, en la justicia y la disminución en la producción. Siguiente. El esquema de actuación. Se ha diseñado varios programas, ¿no? En este caso se ha tomado en cuenta 3 programas a poder tener en cuenta actuar, ¿no? En estas situaciones. En el primero son programas educacionales que enseñan habilidades para resolver los conflictos. Un programa genial para los conflictos se resuelvan fácilmente. El segundo viene a ser programas de estudio y textos escolares no sexistas, mejorando el ambiente escolar. Y por último es una cooperación con una clínica de salud, política, etcétera, que eso le ayuda tanto social como en el tema de la salud. Muchas gracias, padres de familia, por su atención. Esperamos que este video les haya agradado y que les sirva para la acá más adelante.